Hola, yo soy monitora del Centro Cultural de Puente Alto. Mi nombre es Candelaria Orihuela y el instrumento que enseño en la Orquesta Juvenil es el corno francés. Esta es nuestra clase número 9. Hemos trabajado la séptima, la octava clase acerca del sonido como calidad de sonido, como precisión para tocar solos. Y ahora vamos a aprender sobre la mano derecha del corno y sus funciones. Bien, una de los primeros puntos que tenemos que aprender es cómo poner la mano derecha, porque también afecta el sonido. Entonces vamos viendo. La mano derecha, relajadamente, como si uno estuviera dando la mano a alguien, ¿no? Saludando. Esto, de una manera relajada, uno lo pone en la campana y luego sobre esto se sostiene, sobre este triángulo que logramos formar, relajadamente se sostiene el sonido. Bueno, hay dos maneras de usar la mano, por recomendaciones. A veces piensan como más derecho, el sonido sale más proyectado. Se ha pensado mucho en ese punto porque cuando se cierra mucho la mano y se toca una orquesta, el sonido del corno va para atrás. El sonido de corno, de trompetas y trombones va hacia adelante. Entonces crea una diferencia acústica que los cornistas han llegado a la idea de que tocando con la mano más derecha el corno va a proyectar mejor el sonido. La otra posición es usar el pulgar apoyado en la segunda falange, de tal manera que forma un triángulo más cerrado, y esta posición ayuda a tener un sonido un poco más redondito. Ve cómo se forma la mano como un pocito, como si estuviera uno recibiendo, llenando la mano con agua, por ejemplo. Más o menos esa es la idea. Y luego de esta manera se pone el sonido en la campana con el propósito de lograr un sonido más redondito, más sonido a corno. Nosotros somos los únicos instrumentos que ponemos la mano en la campana. Los trompetas, ellos usan a veces diferentes tipos de sordinas que les lleva a tener diferentes colores. Nosotros también tenemos eso, solamente dos. Los trompetistas creo que tienen como 4 por el jazz. Y entonces ahora vamos a conocer también estos accesorios nuestros, pero lo que es importante ahora como segundo punto, no solamente es apoyar acá, sino que los dedos de atrás deben de apoyarse en la parte de atrás de la campana. Cuando esto no sucede, el instrumento queda medio desbalanceado, ¿ve? Entonces coordinar la mano derecha, por un lado con esa posición, y la mano izquierda con esta otra posición. Entonces en la forma diagonal de esta posición ayuda a que la mano derecha tenga más soporte del peso del instrumento. Luego la mano izquierda puede tocar más libremente, sostiene, maneja el corno fa, maneja el corno doble y tiene harta tarea, por así decirlo. Entonces la tarea está como repartida. La posición, el soporte de la mano derecha del corno y la mano izquierda con más libertad para poder tener menos peso. Ve que en diagonal el peso va más sobre la mano derecha. En este corno especialmente hay como una especie de construcción del instrumento para crear una especie de contrapeso, porque si fuera un corno normal estaría teniendo así, derecho, entonces la mano abriría más, sería más al lado, pero esto ha sido hecho con mucha inteligencia, sabiduría alemana de la fábrica Alexander, y entonces tiene una compensación del peso, del equilibrio del instrumento al tomarlo. Entonces ya tenemos dos puntos, la coordinación de la mano derecha con la izquierda para digitar más fácilmente, más relajadamente. Es importante aprender esto porque si no la mano izquierda se estresa mucho. La mano izquierda empieza a tomar capacidad de cargar el corno y no tiene tanta libertad. Entonces hay mucho estrés que viene de acá y después por el soporte del instrumento crea mucha tensión en el hombro.
Otro punto es también la posición vertical. Usamos la posición vertical porque de esta manera ayudamos a que al estar bien pegado el sonido salga por un solo lado, y también que de esta manera tenemos la posibilidad de cerrar rápido para los tapados. No era la posición original cuando era el corno natural, que era un poco más como de otra manera. La campana del corno natural es más pequeña, entonces era más fácil cambiar con la mano, hacer las notas. El corno actual es más ancho y también más ancho acá. Entonces era más como una campana de trombón, la del corno natural. Y entonces tenemos que la posición vertical nos va a permitir hacer los tapados. Para hacer los tapados, lo voy a mostrar después, esa posición vertical favorece mucho. A veces tenemos que de repente tocar una nota y abrirla, o por la velocidad de abrir, y hay que coordinar mucho. Existe una sordina de tapado, pero a veces la música no permite usarla. Entonces tenemos que tener esta doble estas dos maneras de poder hacerlo. Entonces el hecho es que el corno doble, que es el corno moderno, es el fa y si bemol, y que tiene juego de bombas atrás y adelante. Es como juntamos todo acá en estos 12 tonos. Al usar medio tono, un tono, tono y medio, ya vamos usando las diferentes tonalidades. Por el lado del si bemol, vamos a decirlo en sonidos de corno: fa, mi bemol, re bemol. Por el lado del corno fa, do, y el mismo patrón. Segunda llave, si bemol, la bemol, sol, y 1 y 3, fa sostenido. Entonces ahí ya tenemos todas las posiciones y todo lo que antes los cornistas de corno natural tomaban su cantidad de tubos que iban cambiando acá en el tubo de afinación, como tenemos acá. Ellos iban poniendo diferentes bombas redondas. Acá está todo compacto. Parece muy útil, es muy útil, y de esta manera se fabricó el corno moderno. En un principio del corno natural empezaron a hacer cornos en fa, solamente en fa simple, y en Viena, la ópera de Viena, solo usa este corno en fa hasta ahora. Por el color del sonido ellos no quieren cambiarlo. Han modificado una especie de variante de pistones. Antes, cuando el corno se comenzó a construir con válvulas, no eran válvulas, sino que eran pistones, como los de la trompeta. Esto sucedió como en 1815, donde a través de esos años, ¿no?, con los compositores que empezaron a usar un pistón para bajar medio tono y un tono. Mucho tiempo usaron dos válvulas, dos pistones solamente, porque el medio tono lo bajaban con la mano. Aprendieron a hacerlo, fue lo primero que aprendieron, y después fueron completando. Entonces sería primero fueron bajando el medio tono, y poco a poco fueron completando la escala, hasta la escala cromática, pero era como colores muy tapados, ¿no? A veces no. Por eso los compositores que empezaron a usar el corno lo usaban con la tónica, la quinta, la tónica y algunos medios tonos. Poco a poco se fue históricamente los cornos se usaban para cacería, pero luego, por la temática que usaban en las óperas, a veces usaban el tema de las cacerías, y entonces traían grupos de cornos a tocar en la ópera, tal vez detrás del escenario, como en la ópera Falstaff de Verdi, como en la ópera de Carl Maria von Weber, donde usan como una banda de cornos naturales, y así poco a poco se iban incrementando. Entonces estos ya son un poco más modernos que los primeros. De esta manera el corno fue entrando
a socializar con las orquestas, empezaron a usar la mano y a estar con estas funciones de la mano, desarrollaron muchísimo. Casi todos los conciertos de Haydn, Mozart, han sido escritos para corno natural. Cuando se empezó a usar el corno con llaves parecía más fácil. Como digo, primeramente comenzaron con el corno en fa. Pesaba un poco más que el corno natural porque tenía 3 llaves agregadas y era casi un peso, casi como el mismo peso. Un corno natural con una llave de bomba solamente de fa podía pesar 1 kilo. El corno moderno con todas las llaves pesa 2,5 kilos. Entonces empezó a ser un problema tomar el instrumento, cargarlo, estar mucho rato estudiando o tocando una ópera larga. De hecho, las óperas de Wagner, que fueron hechas para corno, ya con válvulas, con algunas válvulas, 1 y 2 por lo general, ellos tenían 5 horas de ópera. Sí, es súper cansador estar tocando 5 horas de ópera, de música, ¿no? Se hacían intermedios largos con cenas. En el municipal también hacemos cena entre medio porque todos tenemos que descansar, el público también. Entonces, también se usó el corno en si bemol, más equivalente a la trompeta y al trombón. Esto era como más parecido. En Inglaterra se usó mucho ese corno. De hecho, los solistas más grandes que han salido, como Dennis Brain, Alan Sibel, el papá de Dennis Brain, el tío de Dennis Brain, que fue a trabajar en Los Ángeles y fue uno de los primeros que comenzó a tocar en la música de película, solo usaba un corno en si bemol con una llave extra. Entonces era un corno muy liviano, no pesaba tanto. La necesidad de tener un corno natural fue llevando a un corno doble, fue creando un problema también. Entonces la gente empezó a usar el corno en la pierna y les gustó el corno en la pierna y el color que producía tener la mano ahí como más cerradito, todo más. Pero esto fue produciendo un sonido tal vez demasiado oscuro y esto fue desarrollado más en la escuela americana y el sonido oscuro no grababa bien. Grababa bien si los solistas tenían suficiente resonancia, pero un poco que se abusó y también, bueno, habían problemas. Entonces, la otra posición más exagerada, tenerlo más directo, que era en la escuela europea, porque usaban corno en si bemol en casi todo, también en las bandas, que había muchas bandas en Inglaterra, en Francia se usaba más el corno en fa. Los franceses desarrollaron mucho el corno natural en los conservatorios. La gente se graduaba con el corno natural y después con el corno en fa. Y cuando se llegó al corno doble ya se hizo más estable y el problema empezó ahí con la postura, porque empezó a traer muchos problemas de postura. Empezaron a poner el corno en la pierna, a cambiar el color del sonido, pero como les digo, por el peso que el corno doble pesa 2,5 kilos. Sin embargo, ya hay técnicas como la técnica Alexander, técnicas de balance, de equilibrio del cuerpo con el instrumento, todos los instrumentos. Aunque parezca mentira, la flauta que no pesa es uno de los que más problemas causa, porque una flauta es ahí, ¿no? Entonces tiene que tocar como dentro del ámbito y girar un poco y como meterlo dentro del ámbito de la gravedad del cuerpo. Lo mismo hacemos con el corno. Entonces, la técnica Alexander y otras técnicas de balance del cuerpo en los instrumentos de bronce, en los instrumentos en general, mejor dicho, en todo, hasta en el canto, el ballet, ha llegado a ser una temática de que las tensiones de la espalda causadas por el peso del instrumento del corno ha llegado a ser casi médico el problema. Entonces, en la técnica Alexander, y yo enseño mucho a mis alumnos el hecho de tomar el corno, si lo tengo allí, ahí tenemos todo el peso y otro punto de gravedad. Entonces, el corno, si pesa 2,5 kilos, me tira 2,5 kilos la espalda. Entonces tenemos que aprender a atraerlo hacia nosotros y después un poquito más con el peso hacia atrás, ayudar a que sea más, que el corno entre a nuestro peso. Cuando ya lo tenemos como en nuestro ámbito, ya no pesa tanto, no tenemos esa sensación. Es como si los 2,5 kilos del peso del instrumento se absorbiera a nuestro peso.
Si alguien pesa 50 kilos, entonces al usar esta posición empieza, ya tiene como 52,5 con el corno, entonces es una inclusión que además favorece a tener la posición de las manos más relajadas, la mano del soporte y la mano de la digitación. Entonces cuando usamos, a veces yo me siento un poquito incomprendida, pero cuando los niños ven el resultado, ven que les favorece, ven que la mano y las digitaciones se coordinan mejor, entonces ahí entienden lo que les he querido decir. He trabajado con mis hijas con el violín y el cello con mi hijo, entonces el piano, cuando ellos todos aprendían piano, y siempre en el método Suzuki, en la postura es lo primero, el eje. De hecho hay algunos, ellos, los violinistas, especialmente, no sé si será por Japón, pero manejan mucho el peso del cuerpo y el equilibrio, el eje, ¿no? Entonces yo trabajé mucho con ellos y trabajé con mi hija mayor, con la profesora que enseñaba con técnica Alexander, y entonces ella le buscaba como el eje, decía siempre keep your center, mantén tu centro. Y luego con el esposo, que es profesor de técnica Alexander, mi esposo y yo estudiamos con ellos, con él. Digamos, para mí era lo teórico, para mí era lo más práctico, era ver a ella y cómo acomodaba a mi hija, le ponía en su centro, y todo lo que no le salía en la casa, de repente le salía todo. Entonces yo empecé a observar los mecanismos que ella hacía. Y entonces eso es lo que trato yo en el corno de traducir con mis alumnos. Entonces, esta posición del cuerpo adentro ya nos mantiene los brazos relajados, empezamos a poder tener unos hombros más relajados porque no estamos con la tensión del instrumento. Todavía he visto algunas clases maestras en video que veo que no manejan mucho este tema. Esperamos que los niños míos pongan más atención a esto. Tienen bastante ayuda. Ellos han mejorado mucho en su postura, pero no quiero hablar de postura, porque uno dice postura, ya se ponen derecho y hasta tiesos y de repente están con el pecho abierto, y todo eso es malo para respirar, porque precisamente cuando se juntan los omóplatos el aire no entra libremente. Hay que mantener los hombros como redondos y los omóplatos como abiertos en este sentido, y entonces el aire absorbe mucho más rápido, el cuerpo absorbe mucho más rápido el aire sin esto, ¿no? Uno redondea los hombros y saca las puntitas de los codos, y entonces inmediatamente el aire entra muy cómodo. Entonces, todo esto parte desde el equilibrio, el peso del instrumento se absorbe en el cuerpo, y entonces la respiración, todo es más orgánico. Bien, respecto a la diferencia de las escuelas, unos usan la mano más así, otros la mano más así. Pero el asunto de atrasar ha llevado a un consenso de usar la mano lo más abierta posible. Porque el corno en relación a la trompeta y el trombón dentro de una orquesta se escucha siempre como atrás. Entonces también eso nos ha llevado a la necesidad de tocar con el corno libre. Porque si no, el corno en la pierna, el sonido es como más envuelto, como que se queda más acá. Y son las necesidades que tenemos de equiparar el balance con los bronces en la orquesta, tuba, trombón. La tuba apunta para arriba, pero igual apunta siempre hacia adelante. El corno apunta hacia atrás, y siempre es una lucha lograr ese ensamble, ¿no? Bien, entonces tenemos otros colores. Tenemos el uso de la sordina. Algunos compositores han encontrado esto casi como un color nuevo que quisieron usar. En el caso de Dvorak, en la sinfonía número 9 que se está tocando en Puente Alto, en el segundo movimiento tenemos el color, primero el solo del corno inglés. Increíblemente, en la sensibilidad de Dvorak, llevó a usar el corno con sordina como una continuación de ese sonido del oboe. Entonces, después que pasa el solo de corno inglés,
perdón, de corno inglés, entra un duito de cornos con sordina. Voy a tratar de tocar aunque sea el primero, no puedo tocar dos. Así que para mostrar el color del sonido, pueden imaginarse continuando el corno inglés, que el corno con sordina, bien usado, es increíble. Muy acertado el maestro Dvorak, muy ingenioso para hacer esta combinación. Bueno, solo de corno inglés. Y después responden el corno a dúo, ¿ya? Bien, tenía agua en el corno. Ojalá que no salga en la grabación. Bien, entonces este es un color, el sonido de la sordina. También Cherezada, no tengo la música acá, pero que voy a continuar con el uso de los colores que se sacan del corno y entonces podemos agregarlo. Esta sordina es una sordina para tocar cuibré en francés, bouché creo que es como el mismo idioma. Y entonces esto se llama el sonido en español de tapado, sordina de tapado. Ahora, hasta ahora, esta es una novedad. Esta copita, que es más grande, es como una copa nueva. No encontré la otra copita. Esto se usa para regular también. Acá se regula, pero se saca. Y esta especie de trompetita. Hemos tenido antes una como más chica, con la copita de la campanita acá más pequeña. Esto era por muchos años lo más común. Hace poco se inventó y la fábrica Alexander ha producido esto, pero el autor no le tengo el nombre, no sé si está acá. Sí. Welder. Jan Welder. Él es de Doster. Él fue el inventor de la campanita más grande porque el tapado es difícil en el registro bajo. En la sinfonía de Tchaikovsky tenemos que tocar un re y fortísimo entre todos los cornos y se tiende a no salir. Entonces yo por muchos años opté por usar mi sordina media abierta para producir el sonido de tapado. Entonces yo lo imitaba, digamos, ¿no? Y esta es muy buena sordina también y lo imitaba bastante bien. Pero ahora que se tiene esta, se agarra también de acá para no opacar el sonido, ¿no? Entonces... Hay que tocar muy fortísimo, todos los cornos tienen como un efecto. Al final del tercer movimiento, me parece, que hay este efecto de uso de la sordina de tapado. Estos efectos son muy usados en la música de Mahler, en la música de Stravinsky y ya como en la música moderna del siglo XX, de la mitad de para acá del siglo... No, porque Mahler es como el comienzo. Entonces, son colores que vamos a ir agregando en nuestro conocimiento. Teníamos acompañamiento de un concierto de trombón que tenía mucho, moderno, que tenía mucho tapado. Los niños tuvieron la oportunidad de aprender a usar el tapado. Pero el tapado se hacía con la mano. Antes de que salgan estos, en un comienzo se empezaban, en la época de Mahler se usaban estos tapados con la mano. Lo voy a tratar de reproducir acá. A diferencia
de este con la sordina, que ya, bueno, uno tiene que lograr el sonido cuivré de todas las formas, pero vamos a probarla y ver la diferencia. Yo encuentro que esto como ayuda mucho. Ayuda también el hecho de tener la campanita para este registro. Para el registro alto yo no tengo ahora, pero el de la campanita pequeña es el que sirve más como del do para arriba. Y este sirve todo el registro medio y todo el registro bajo. Bueno, estos son colores nuevos en el corno. En la época de Mahler ya había, y esto habla del 1911 más o menos, cuando que fue la fecha que él murió, por lo tanto como del 1900 en que él ya estuvo usando estos colores. Él buscaba muchos colores, sobre todo en el corno. De todos los bronces él usó el doble el corno para sus sinfonías, y especialmente en Viena, donde él trabajaba. Luego se fue a New York y de ahí volvió ya enfermo, pero tocaba mucho sus obras, le encantaban a los americanos. La Filarmónica de New York lo tuvo como director titular, y entonces él ahí hacía mucho de sus obras con estos efectos. Él prácticamente es el compositor que ha ayudado a usar colores nuevos en el corno, y esto estamos hablando ya porque ya habían cornos con llaves, ¿no? Porque estos efectos con corno natural, tal vez el tapado funcionaba, pero no tanto el corno con sordina, que después Dvorak también exploró y encontró como un buen sonido para continuar el solo del corno inglés, como desapareciendo así bueno, él tenía mucha idea de cuándo se fue, y en su sinfonía, así como al final termina como pianísimo, él también mantiene como el recuerdo del momento en que iba hacia Norteamérica y como que va perdiendo el horizonte de Europa. Y entonces él lo reproduce de varias maneras en sus diferentes obras. Bien, entonces vamos a ver qué nos falta. Creo que ya he abordado los puntos que iba a tratar. Bien, el equilibrio y el uso de las manos, también con buen equilibrio, hay que tomar mucha conciencia de eso. Lo digo a los jóvenes porque facilita mucho tocar el instrumento, es sentirse bien centrado, bien en el eje, con una buena respiración y la coordinación de las manos. Siempre pensamos mucho en aprender los sonidos y de repente esto queda como en el olvido. Pero esta mano bien colocada facilita mucho el funcionamiento de las digitaciones de la mano izquierda. Así que hay que pensar en coordinarse. Bueno, creo que esta sería la clase por ahora, y espero que aprendamos mucho. Casi, como mi esposo me comentó, casi no hay una clase sobre esto, así que espero que sea un gran aporte. Muchas gracias y buenas tardes.